Según Timoteo, el capítulo 3, versículos 15 a 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, enséñanos, te pedimos, de tu palabra. Enséñanos la autoridad de tu palabra. Enséñanos la suficiencia de tu palabra. Enséñanos nuestra dependencia de tu palabra. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo. Amén. Hace casi exactamente 500 años, el 31 de octubre de 1517, un monje erudito llamado Martín Lutero clavó un documento con 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania. Lutero no tenía ni la más mínima intención de empezar una reforma, ni una revolución de pensamiento. Él solamente quiso que los eruditos de su tiempo, de la Iglesia Católica Romana, debatieran sobre estas 95 declaraciones, esos 95 puntos para el debate. Es lo único que quiso. Y la prueba de que Lutero no quiso empezar ningún tipo de reforma es que todas esas 95 tesis fueron escritas en latín, no en el idioma común. Pero sabemos que Dios tenía otros planes para Lutero y para sus 95 tesis. Mirando hacia atrás, este acto ya es reconocido como el inicio de la reforma protestante. El inicio de un tiempo de regresar a las escrituras para juzgar todo lo que dice y enseña la iglesia a la luz de la Biblia. Porque un regreso a las escrituras era y es la clave de todo. Este principio de sola escritura, que es latín y significa solo la escritura, significa que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Es nuestra única base de todo lo que creemos. No tenemos ningún otro fundamento. Sola escritura o solo la escritura ha llegado a ser una de 5 frases que describen la doctrina y el énfasis de la reforma protestante. Esas 5 frases se llaman las 5 solas, porque cada frase en latín empieza así. Sola escritura, que significa solo la escritura. Sola gratia, que significa solo por gracia. Sola fide, solo por fe. Solus Christus, solo por Cristo. Y sole Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas, las 5 frases que resumen y describen la fe reformada. Describen lo que creyeron los reformadores conforme a la palabra de Dios. Esas 5 solas proveyeron para ellos la base de todo lo que ellos enseñaron y promovieron. Esas 5 solas son importantes aún hoy en día porque de una manera u otra cada una contradice lo que dice la Iglesia Católica Romana, que era la iglesia más poderosa y de más influencia en ese entonces y sigue siendo así en nuestro país hoy en día también. Por eso estas 5 solas, estas 5 frases que resumen la doctrina reformada y la doctrina bíblica son importantísimas para nosotros hoy en día. No son solamente 5 frases del siglo XVI que no tienen importancia en nuestro mundo de hoy, sino son la base de lo que nosotros creemos. Son el resumen de lo que nuestra iglesia cree hoy en día. Entonces, en estos 5 domingos vamos a estudiar cada principio bíblico conforme a la palabra de Dios y vamos a orar que Dios obre en nuestros corazones y que Él traiga una reforma a nuestro país, así como hizo en Europa hace 500 años.
Hoy nos vamos a enfocar en la primera sola. Otra vez, en latín es sola scriptura, que quiere decir solo la escritura, solo la Biblia. La Biblia es la única regla infalible, que quiere decir sin error, de fe y práctica. Es importante para nuestras vidas porque tiene aplicación en cuanto a lo que creemos y cómo vivimos. Es decir, solamente la Biblia regula la vida del cristiano en cuanto a lo que cree y en cuanto a cómo vive. Ningún ser humano, ningún líder religioso, ninguna iglesia tiene el derecho de controlar la vida de un hijo de Dios con reglas y opiniones que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Nadie tiene este derecho. Por supuesto, cuando estamos en una iglesia que enseña la palabra de Dios, cuando hablamos con cristianos que nos comparten la palabra de Dios, necesitamos hacerles caso. Es decir, hermanos, solo la escritura no significa que piensa alguien y dice, no, pero no voy a escuchar a Jason porque sus palabras, no. Si estoy predicando la palabra de Dios, me tienen que hacer caso. No por mí, sino por la palabra. Si lo que predico no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces no, para nada, recházame. Lo mismo cuando una persona en esa iglesia te confronta y tú dices, no, yo creo en sola escritura. No, okay, no estamos bien. Cuando la persona te confronta bíblicamente con la palabra de Dios, es Dios que te está hablando. Dios te está hablando. Cuando rechazas a la persona y su reprensión bíblica, estás rechazando a Dios y demuestras tu corazón duro. Entonces no, sola escritura no significa que nunca podemos sacar provecho de lo que dice un ser humano. Significa que lo que dice el ser humano tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra es la única regla de fe y práctica. No necesitamos opiniones humanas. No necesitamos reglas inventadas por el hombre que no se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia es la única regla de fe y práctica. Es todo lo que necesitamos. Es suficiente en cuanto a lo que creemos y cómo vivimos. El problema antes de la Reforma Protestante, hace 500 años, era que la Iglesia Católica Romana exaltó la autoridad de la Iglesia, del Papa, los escritos y proclamaciones oficiales de la Iglesia, al mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. Ese es un error. Las palabras del hombre no pueden tener la misma autoridad que la palabra de Dios. Entonces en la Reforma esos hombres de Dios enfatizaron muchísimo que necesitamos regresar a una creencia en solo la Escritura, solo la Biblia como la autoridad divina en nuestras vidas. Y fíjense, hermanos y amigos, la Iglesia Católica Romana no ha cambiado esta perspectiva aún hoy en día. Su posición oficial sigue siendo que las tradiciones de la Iglesia y las proclamaciones oficiales de la Iglesia y del Papa tienen el mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. Entiendan, por favor, no estoy diciendo que la Iglesia Católica Romana no cree en la palabra de Dios, porque sí, cree en ella, pero no cree solamente en ella. Por eso, solo la Escritura. Para la Iglesia Católica Romana necesitamos, conforme a su perspectiva, necesitamos la palabra de Dios, pero también necesitamos las tradiciones y decisiones oficiales de la Iglesia que tienen la misma autoridad oficial que la Biblia escrita. Este es un error, esto es una herejía, esto va en contra de la palabra de Dios. La Iglesia Católica Romana es una iglesia falsa y la persona que la sigue va al infierno. Y dices, no, pastor, no puedes predicar así en el siglo XXI. No, pero estoy predicando así como los reformadores hace 500 años, que no tenían miedo, ni de la Iglesia Católica Romana, ni de ningún otro hombre, yo tampoco. Ellos predican en contra de la Biblia y vamos a rechazar su iglesia para siempre. Y sí, tengo que decir eso porque vivimos en un país increíblemente católico. Tal vez parece menos ahora, pero las tradiciones todavía están. Hablan con sus abuelas, ¿no?
Entonces necesitamos estar de pie en contra de esta iglesia falsa, en contra de ese sistema de anticristo que es el Papa actual y su iglesia. Estamos en contra de ellos, porque ellos están en contra de la palabra de Dios. Creo que fuera claro, ¿no? ¿O más claro? Entonces la iglesia católica romana tenemos que entender lo que esta iglesia cree, ¿verdad? Y si no me creen, tal vez uno piense, no, pero es lo que tú dices, pastor, pero yo voy con el sacerdote. Ok, ahora cito del catecismo oficial de la iglesia católica romana, hablando de la relación entre la escritura y las tradiciones. Escuchen, dice su propio catecismo oficial del Vaticano. La iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. Así las dos, la escritura y la tradición en la iglesia, las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Ese es escrito lo que dice la Iglesia Católica Romana hoy en día. La palabra, sí, pero al mismo nivel de autoridad, las tradiciones y declaraciones oficiales de la Iglesia tienen la misma autoridad. Los reformadores rechazaron esta creencia rotundamente. Ellos regresaron la palabra de Dios como la única autoridad de fe y práctica. La única. Cualquier hombre o iglesia o institución que enseña algo en contra de la Biblia o algo que no está en la Biblia está en error y debería ser rechazado. Y los reformadores sacaron esta verdad de las escrituras mismas, de todos los dos pasajes que hoy vamos a estudiar en un momento. Nosotros necesitamos entender esta verdad también. Algunos aquí necesitan aprender por primera vez cuán importante es la palabra de Dios. Alguien aquí necesita aprender por primera vez que no es suficiente asistir a una iglesia y escuchar y aprender y creer lo que la iglesia dice, lo que el predicador dice. Esto no puede ser más peligroso. Cada persona aquí, sin excepción, hombre, mujer, joven, adulto, niño, debería diariamente abrir la palabra de Dios y leerla y meditar en ella, porque es la única autoridad de fe y práctica. Es la única, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Es lo que los reformadores creyeron, es lo que nosotros creemos también. Es la Biblia, y solamente la Biblia que necesitamos en cuanto a qué creer y cómo vivir. Te digo, no puedes vivir sin la palabra de Dios. No puedes. Por eso tu vida es un desastre ahora. Por eso tienes tantos problemas ahora. Porque no estás en la palabra. O porque no conoces a Dios y necesitas ser salvo. O porque conoces a Dios y estás actuando muy perezosamente. Estás haciendo otras cosas y poniendo otras prioridades cuando la palabra es la más importante en tu vida. La más importante. Por supuesto, todo eso no significa, como dije antes, que los credos y confesiones no son importantes. En sí mismos no son necesariamente malos. Pueden ser usados. Nosotros usamos algunos credos y confesiones con mucho provecho. No tenemos que rechazar todo lo que otros hombres en el pasado han enseñado, pero todos los credos y todas las confesiones están sometidos a la palabra de Dios. Si están de acuerdo con la palabra, los usamos, y si no, los rechazamos, así de fácil. Podemos usarlos, pero siempre, siempre conforme a lo que dice la palabra de Dios. Solo la escritura tampoco significa que no hay ninguna información ni conocimiento en ningún otro lado. No significa que rechazamos las matemáticas y la ciencia porque la Biblia no enseña sobre la suma de 2 y 2. Porque eso sería ridículo. No rechazamos estas otras cosas. Lo que creemos es que cualquier información o conocimiento tiene que someterse a la palabra de Dios. Por ejemplo, si la ciencia dice una cosa y la Biblia dice otra cosa, creemos en la Biblia. Fíjense, eso no pasa mucho. La verdad es que la ciencia y la Biblia no son enemigos. Pero de vez en cuando la ciencia malinterpreta algo que encuentra en este planeta, por ejemplo, y va en contra de la Biblia
Hay muchos cristianos que dicen, no, entonces tenemos que ir por la ciencia, porque mira, pues, ¿qué pasó con la palabra de Dios? Si no la palabra, perfecto, sin problema. Si contradice la palabra, la rechazamos. Porque creemos que la palabra es más confiable y la palabra tiene más autoridad. Por ejemplo, si puedes desviarme rápido. Por eso nosotros creemos que Dios creó todo el universo en 6 días. ¿Verdad? Es lo que creemos. Porque aunque la ciencia dice otra cosa, la ciencia mundana ataca nuestra posición como necia, es lo que dice la palabra de Dios. Y creemos la palabra de Dios. Ante todo, porque solamente Dios es perfectamente confiable. Entonces, lo que Él escribió es la verdad, porque Dios no puede mentir. Pero también porque solamente Dios estaba en el principio cuando todo fue creado. Entonces, ¿en quién vas a creer? ¿Una persona hoy en día que dice lo que pasó o la persona que estaba cuando todo fue creado? Nosotros creemos en la palabra de Dios. Yo creo que es muy interesante y triste también que hoy en día en muchas iglesias, en muchos lugares, parece que algunos están regresando a las doctrinas bíblicas de la Reforma y damos gracias a Dios por eso. Muchas personas están regresando a solo la Escritura, pero algunos de esos mismos pastores que predican las 5 solas y la doctrina reformada han rechazado solo la Escritura porque no creen en la creación, porque creen en la evolución. Quieren reconciliar lo que dice la ciencia con la palabra de Dios y por eso han rechazado solo la Escritura. ¿Por qué? Porque rechazan los primeros capítulos de la Biblia como no veraces. Yo no digo que no son hermanos. Digo que se han desviado la verdad, que rechazan solo la Escritura y necesitamos tener mucho cuidado de ellos. No voy a citar ningún nombre. Pero cuando estás leyendo un autor, escuchando un autor y te das cuenta de que esta persona rechaza la creación en 6 días, cuidado. Hay pastores y autores muy famosos que rechazan la creación en 6 días. Y otra vez, no quiero juzgar si es cristiano o no. Lo que digo a ustedes como mis ovejas, cuidado. Porque ellos han rechazado solo la Escritura. Regresando al tema entonces, ese tema sigue siendo importantísimo. Y no solamente como un asunto histórico, sino también como algo actual por 2 razones. Primero, como dije, porque la Iglesia Católica Romana actual sigue enseñando y creyendo que la tradición tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Y esto ha afectado muchísimo a nuestro país de México. Pero la segunda razón es porque aún entre cristianos, este tema de solo la Escritura ha llegado a ser un problema. Hoy en día hay tantos predicadores populares, algunos buenos maestros, otros falsos profetas, que es muy fácil para nosotros creer en todo lo que escuchamos. Tenemos internet, tenemos las redes sociales, podemos escuchar a casi cualquier predicador del mundo. Y algunos son muy buenos y podemos sacar mucho provecho. El problema es que muchas personas han caído en el error de creer todo lo que escuchan en vez de comparar todo con la palabra de Dios. Es decir, es muy fácil leer muchos libros y escuchar muchas prédicas y creer todo sin pensar, sin pasar tiempo precisamente en la palabra de Dios para ver si es la verdad o no. Es muy fácil para ustedes aún escucharme a mí y creer todo lo que yo digo domingo tras domingo sin estudiar por sí mismos. Es muy peligroso. Muy peligroso. Necesitamos regresar a solo la Escritura. Necesitamos regresar a solo la Escritura. Necesitamos ser como los cristianos bereanos en Hechos 18, quienes escudriñaron la palabra de Dios. Esa historia es muy interesante. Ustedes pueden estudiar en su propio tiempo después en Hechos 18. Esos cristianos estaban escuchando la palabra de Dios. Y dice que ellos escudriñaron la palabra para saber si lo que estaban escuchando era la verdad o no. Pero, ¿a quién estaban escuchando? ¿Ustedes saben? A Pablo. Pablo, un apóstol verdadero de Cristo, estaba predicando a ellos. Ellos no dijeron, es un apóstol, por supuesto vamos a creer lo que dice. Dijo, a ver Pablo, ¿dónde dice eso?
¿no? Prueba eso, ¿dónde dice eso? Estaban escudriñando las escrituras, aún con las palabras de un apóstol. Sorprendente, ¿no? Fíjense, hay muchos hoy en día que reclaman ser apóstoles. Es otro sermón porque no hay apóstoles verdaderos hoy en día. Pero hay muchos hoy en día que reclaman ser apóstoles y muchas personas creen todo lo que dicen. No toques el ungido de Dios. Tienes que creer todo lo que dice este hombre porque es apóstol. No. En la Biblia, aún con un verdadero apóstol, los cristianos escudriñan las escrituras para ver si es la verdad o no. Tenemos que hacer lo mismo. No importa quién dice, quién está enseñando. Compara todo con la palabra de Dios. Comparen ustedes todo lo que yo digo con la palabra. No me creen solamente para creerme. Comparen todo con la palabra. Y lo mismo con cualquier otro autor, cualquier otro predicador. No crean los hombres solamente por ser hombres famosos. Comparen todo con la palabra de Dios. Aun si sea un buen predicador de sana doctrina, aun si sea un MacArthur, un Piper, un Keller, un Núñez, un Michelin, esos predicadores famosos hoy en día, sea quien sea, no importa. Creemos en solo la Escritura, no solo MacArthur, no solo Jason. Solo la Escritura. ¿Ningún amén? Pues verdad, son buenos hermanos en Cristo. Podemos aprender muchísimo de ellos, pero ellos no son la autoridad. No seguimos a ellos. Y ustedes no me sigan a mí. Por favor. Ustedes no saben cuán peligroso eso es para mí y para esta iglesia. No me sigan. Sigan la palabra de Dios. Solo la Escritura. Ok, todo eso es introducción. Normalmente no tengo introducciones tan largas. Pero todo lo que hemos visto está basado en la palabra. Quiero que veamos ahora esos pasajes. En primer lugar, en este pasaje que leímos al principio, 2 Timoteo 3, versículos 15 a 17. Quiero que consideremos ese tema de solo las escrituras en dos partes. Puesto que decimos que la Biblia es nuestra única autoridad, nuestra única regla de fe y práctica, vamos a considerar en esas dos partes. Solo la Escritura en cuanto a nuestra fe, en cuanto a lo que creemos, y solo la Escritura en cuanto a nuestra práctica, como vivimos. Okay, en primer lugar, la Biblia es nuestra única regla de fe. Es decir, la Biblia es nuestra única autoridad en cuanto a qué creer de Dios, sus mandamientos y su voluntad. Vamos a leer otra vez en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La primera palabra es la palabra clave. Toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente el Nuevo Testamento, no solamente la historia de la vida de Cristo, no solamente las partes que entendemos bien, sino todo. Todo sin excepción. Entonces, si queremos saber qué creer, si queremos conocer a Dios y entender lo que Él nos dice y qué debemos creer de Él, vamos a la Biblia y solamente a la Biblia. Tal vez alguien puede escribir un libro que te ayude, no hay problema con eso. Podemos sacar provecho del trabajo de otras personas. Pero no hay nada, hermanos, no hay nada como ir directamente a las Escrituras para saber lo que debemos creer. Para conocer a Dios, para saber lo que es su voluntad, para obedecerle, glorificarle en todo. La Biblia es nuestra única regla de fe. Es el único lugar a donde debemos ir para aprender de Dios. Es el único lugar con toda la autoridad de Dios mismo. Entendemos eso cuando pensamos en la palabra inspirada. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra habla de respirar. Literalmente quiere decir que la escritura es el suspiro de Dios. Son sus palabras, no palabras humanas. Y aprendemos cuando dice que todo es inspirado, que eso significa que cada parte es importante. Cada parte es buena. Y que no hay contradicciones. Y cuando parece que sí, que algo se contradice, la Escritura interpreta la Escritura. La Biblia interpreta a sí misma.
La Biblia siempre sigue siendo nuestra única autoridad en cuanto a lo que debemos creer. Y vemos más específicamente en este versículo que la Biblia es nuestra única regla de fe, que es el único lugar confiable para aprender doctrina y de Dios, en esta primera palabra, que describe cómo la Biblia es útil. Que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para, primero, enseñar. Obviamente podemos tomar horas y horas y horas hablando de este tema. Lo más importante aquí es que entendemos que solamente la Biblia puede enseñarnos con la autoridad de Dios. Solamente la Biblia puede enseñarnos doctrina sin error y sin contradicción. Y una de las cosas más específicas y más importantes que la Biblia enseña es la salvación. Es el Evangelio. El Evangelio es el nombre para el mensaje de la salvación que es solamente en Jesucristo. Quiero que leamos entonces en Gálatas 1, versículos 6 a 10. Gálatas 1, versículos 6 a 10, para ver lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la salvación, en cuanto al Evangelio. Si queremos saber cómo ser salvos, ¿a dónde deberíamos ir? A la palabra. Directamente a la palabra. Gálatas y el capítulo 1, versículos 6 a 10. Gálatas 1, 6 a 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora los repito, si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hasta allá. Vemos aquí cómo el principio de solo la Escritura se aplica al Evangelio. Pablo está escribiendo esta carta a los cristianos en esta iglesia en Galacia para avisarles en contra de seguir otro evangelio. Como dice, no es que hay varios evangelios, sino uno verdadero, pero hay muchas falsificaciones. Y los Gálatas habían empezado a seguir un evangelio falso. Y parece que no era un evangelio que ellos habían inventado, sino que ellos habían sido enseñados una falsedad por otra persona, otro grupo. Porque Pablo se dice en los versículos 8 a 9, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces dice lo mismo. Es importante. ¿Qué significa anatema? Maldito, condenado. Pablo no tiene pelos en la lengua cuando dice eso. La persona que rechaza el evangelio verdadero para enseñar un evangelio falso es condenada y debería ser rechazada. Lo mismo para cualquier iglesia. Por eso mis palabras están fuertes para la iglesia católica romana. Porque enseñan un evangelio falso. Y por eso esta iglesia falsa es anatema. Es maldita y condenada por Dios. No por mí, por Dios. Entonces es fuerte aquí. Necesitamos seguir solamente la Escritura para saber qué es el evangelio. ¿Qué es la salvación? Fíjense cómo Pablo enfatiza este punto aquí. Mas si aún nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles. O un ángel del cielo os anunciará otro evangelio. Sean anatema. Son palabras muy fuertes. Aún si un apóstol enseña un evangelio diferente, debe ser rechazado y condenado. Aun si un ángel llegado del cielo para predicar otro evangelio diferente, debe ser rechazado y condenado. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente. Porque la Escritura es nuestra única regla de fe. Es la única cosa confiable para enseñarnos qué creer de Dios. Es solo la Escritura. Y fíjense esta palabra que usamos para hablar de la Biblia, ¿no? Escritura. Es la palabra de Dios
escrita, que tiene más autoridad que cualquier palabra del hombre, que cualquier supuesta visión, aún de un apóstol o un ángel. Hoy en día tenemos muchas iglesias en este país que dicen que son cristianas, pero están siguiendo los evangelios falsos de supuestos apóstoles o de personas que supuestamente han recibido visiones de ángeles. Hermanos, no importa si se llaman apóstoles, no importa si la persona dice que ha visto una visión de un ángel, si predica otro evangelio, si no es solo escritura, debe ser rechazado y condenado, porque no tiene ninguna autoridad. Entonces, la aplicación aquí es muy importante para nosotros. Nosotros deberíamos tener mucho cuidado de esos falsos profetas, esos lobos vestidos como ovejas. Necesitamos avisar a nuestros familiares y amigos y compañeros de trabajo para que no caigan en este error, porque es otro evangelio y debe ser rechazado completamente. Por supuesto, no podemos estar aquí hablando de un tema tan importante como el evangelio, la salvación, y no explicarlo en más detalle. Porque puede ser que alguien aquí que está confundida en cuanto a este tema de la salvación. O alguien aquí que no sabe nada de la salvación. O una persona aquí que piensa que la salvación es por medio de las obras, por medio de obedecer y seguir una iglesia. No necesitamos la Biblia para aprender de Cristo en la salvación. Si regresamos a 2 Timoteo 3, el versículo 15, la Biblia misma nos dice que las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a estudiar este tema en mucho más detalle en 8 días, en 15 días, de que la salvación es por gracia, solo por fe. Pero amigos, escuchen la palabra inspirada de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Ningún ser humano es suficientemente bueno para merecer la salvación. Tu familia no te puede salvar. La iglesia no te puede salvar. Ningún ser humano te puede salvar, solamente Cristo. Es la cosa más importante que enseñan las Escrituras. Nuestra única regla de fe, nuestra única autoridad para lo que deberíamos creer de Dios. Eres un pecador en necesidad de un Salvador. Y solamente hay un Salvador, es Jesucristo. Necesitas reconocer tu rebeldía en contra de Él, arrepentirte humildemente ante Él y confiar solamente en Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección para salvarte y darte la vida eterna. Entonces creemos en solo la Escritura. Es la única cosa que puede salvar al incrédulo. Es la única cosa que puede darnos el conocimiento que necesitamos en cuanto a quién es Dios y lo que Él ha hecho para nosotros en la salvación. Pero también la Biblia es la única cosa que necesitamos como cristianos para saber cómo vivir. Ese es el segundo punto. La Biblia es la única regla de práctica. Es decir, es la única autoridad en cuanto a cómo vivir. Regresando a 2 Timoteo 3:16, nos recuerda que toda la Escritura es inspirada y toda la Escritura es útil. ¿Útil para qué? Pues nos dice, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Eres maduro? No en la edad, en la fe. ¿Has alcanzado la plena madurez? ¿Todavía? Pues no, ni yo.
¿Estás enteramente preparada para toda buena obra? ¿Estás completamente preparada para cada cosa que Dios pone en tu camino cada día? ¿Por qué no? Porque necesitamos más de la palabra de Dios. No hay una fórmula mágica que el pastor puede decir, ¡pum!, ya estás bien. Ya no vas a tener problemas. Ya no vas a sufrir. No, es la palabra. Es la palabra. Es la palabra. Es solamente la palabra. Es útil para enseñar, eso ya vimos. ¿Qué más? 3 descripciones más. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, nos enseña cómo vivir. La Biblia no es un libro completamente teórico. Esa es la doctrina que tienes que aprender. La Biblia está llena de doctrina y también es muy práctica. Nos enseña cómo vivir día tras día. La Biblia no puede ser más importante en la vida cotidiana del cristiano, porque nos ayuda en esas 3 maneras. Nos reprende, nos confronta con nuestros pecados, nos enseña cómo cambiar y después nos da la disciplina para continuar en obediencia a Dios. Redarguye, reprende, confronta, corrige, nos enseña cómo cambiar, nos instruye, nos disciplina en el camino correcto. Entonces, eso no puede ser más importante porque esto es lo que necesita cada persona aquí, incluyéndome a mí. Necesitamos ser confrontados con la palabra, necesitamos ser corregidos por la palabra, necesitamos ser instruidos por la palabra. Hermanos, honestamente, parte de la razón muchas veces por las cuales nos alejamos de la Biblia es porque sabemos que estamos mal y no queremos ser reprendidos, no queremos ser confrontados. Y no, la pongo a un lado por un rato. La verdad es que yo no quiero saber lo que Dios me dice porque yo sé que estoy mal. O a veces somos tan duros que nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que estamos bien y todos los demás están mal. Fíjense, si pasas por muchas situaciones con problemas y el denominador común eres tú, el problema no son los demás, el problema eres tú. Y a veces nos engañamos tanto para pensar, no, es la iglesia, es toda la iglesia, es el pastor, es mi familia, ellos son el problema. Y nos alejamos de la palabra porque dices, Dios, no me ayudes con eso. Yo leo tu palabra cada día, no me cambies, o no cambies de mi pastor, no cambies de mi esposa. ¿Para qué? Te has engañado. Lo que necesitas es más de la palabra de Dios, más de la palabra de Dios, más de la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Necesitamos ser reprendidos, confrontados, corregidos, aprender cómo seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y solamente las Escrituras pueden hacer esto. Claro, yo predico. Y yo oro cuando predico por ese resultado también. Pero solamente posible mientras yo predico la palabra de Dios. Queremos que nuestros hermanos nos confronten, pero con la palabra, porque es la única cosa que tiene poder. Como estudiamos hace 15 días, ¿no? Debemos buscar a la oveja extraviada para que regrese al camino correcto. No, esta persona es muy madura en la fe, nunca voy a decir algo en contra. Te necesita. Te necesita cuando está mal, porque ¿quién más va a decirle que necesita regresar a Dios si la iglesia no lo hace? Y esa es la razón por la cual no tenemos ningún derecho de alejarnos de la iglesia cuando estamos mal con Dios. Porque es precisamente aquí que Dios te va a hablar por su palabra y te va a hablar por tus hermanos. Y cuando te alejas estás diciendo, Dios, no te necesito, no te quiero, estoy bien solo. Y estás mal. Mal, mal y más mal. No funciona. Necesitamos las Escrituras, pero por medio de la predicación, la lectura personal y por medio de la iglesia. Hermanos en la iglesia confrontando a los hermanos cuando están mal. No tengan miedo. No tengan miedo. Es solo las Escrituras que lo hacen. La Escritura es nuestra única regla de fe y práctica. La Biblia es un libro vivo. No solamente algo teórico. Hace toda la diferencia en cómo vivimos este mundo caído y perdido. Entonces, para terminar, de manera muy práctica, pensemos. Piensa conmigo. Para recibir los beneficios de sola Escritura,
Necesitamos estar mucho en la Escritura. Necesitamos leerla, memorizarla, meditar en ella, enfocar absolutamente todo en nuestras vidas en la palabra de Dios. Hermanos, no podemos decir que creemos en solo la Escritura si la Biblia no es una prioridad en nuestras vidas. No podemos. Si no la estamos leyendo, si no estamos pasando suficiente tiempo en ella como para entenderla y saber cómo vivir y después hacerlo, andamos mal. Solo la Escritura tiene que ser más que solamente un grito de la reforma. Tiene que ser una parte práctica de nuestras vidas cristianas. Tal vez tú nunca has leído la Biblia en tu vida. O la has leído muy poco, solamente hace años en tu confirmación. Yo quiero decirte que no hay nada más importante que leer la Biblia. Nada más importante. No puedes conocer a Dios sin leer su palabra. Repito, no puedes conocer a Dios si no lees su palabra. No puedes pensar que estás bien con Dios, que te va a salvar, que vas a hacerlo cuando mueras, cuando menosprecias e ignoras lo que Él ha escrito para ti. No vas a encontrar la salvación fuera de la palabra. No vas a encontrar tu necesidad de Cristo debido a tu estado natural pecaminoso. No vas a encontrar la solución a tu vida de pecado si no lees la Biblia, si no sabes lo que Dios te quiere decir. Nosotros te podemos ayudar. La iglesia está aquí para ayudar, pero tú tienes que tomar la responsabilidad personal de leer la Biblia. Empiezo hoy. Empieza con el libro de Juan, el libro de Efesios, y lee la palabra y pide a Dios que te muestre que lo necesitas y cómo ser salvo. Hoy, empieza a leer la palabra. Y para nosotros que hemos leído la palabra y por eso hemos sido salvos por el poder y la gracia de Dios, necesitamos recordar siempre que la palabra es nuestro alimento, es nuestra comida y no es posible vivir sin ella. Perdón, no es posible, hermano. No es posible, hermana. No puedes sobrevivir sin tu comida. En el mundo físico entendemos eso perfectamente. No hay nadie tan necio que piensa que yo no tengo que comer nunca y voy a estar bien. Nadie es tan necio. Nadie. Aún los niños entienden eso, ¿verdad? Y tienen mucha hambre. ¿Somos tan necios como cristianos? Sí, uso la palabra a propósito. Somos tan necios como cristianos como para pensar que podemos menospreciar la palabra y sobrevivir. ¿De verdad? ¿De veras? ¿Pensamos así? No es posible. Otra vez, ¿me entienden? Eso no es legalismo. No es legalismo decirles que tienen que leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios misma te dice lo mismo. No es legalismo si tu hijo dice, no, hoy no quiero comer, ni mañana, yo no quiero comer por un mes. ¿Qué vas a decir? Ok, es tu decisión. No quiero ser legalista en esta casa. Pero si no quieres, está bien. ¿Qué vas a hacer? Vas a alimentarle a fuerzas. Hermanos, eso es lo que quiero hacer con ustedes. Literalmente quiero ir a sus casas, abrir sus bocas espirituales y poner la comida. Eso quiero hacer. ¿Por qué? Porque soy su padre espiritual. Pero no puedo. Esa es tu responsabilidad. Es tu decisión. Pero no me eches la culpa. Y no eches la culpa a esta iglesia. Cuando tú decides no alimentarte y tienes problemas. Eso no voy a aceptar. Esa es tu culpa y tu responsabilidad. No es legalismo. Es alimento. Entonces sí, necesitamos llegar a un momento cuando nos gozamos
completamente y leer la palabra. Esa es la meta. Y es posible. Pero mientras estamos en el proceso y todavía es difícil, tienes que forzarte a hacerlo. Tienes que forzarte. Pero te prometo una cosa. Si te fuerzas, eventualmente Dios va a darte el apetito. Dios va a darte el deseo, el gozo y el deleite de la palabra. Pero si tú dices, no, yo no voy a leer la palabra hasta que yo siento algo gozoso de hacerlo, nunca lo vas a hacer. Lo haces como deber primero. Y mientras lo haces, Dios te enseña cuánto lo necesitas y cuánto es de gozo para tu vida. Y después vas a poder deleitarte en la palabra de Dios. Entonces toma el tiempo, diariamente, para leer la palabra. En privado, con tu familia, padres, es tu responsabilidad leer la palabra con sus familias. Madres solteras, es su responsabilidad con sus hijos. Ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Haz que la iglesia sea una prioridad. Porque aquí también aprendemos de la Biblia. Los domingos, por supuesto. Los miércoles también, cuando sea posible. Las otras reuniones. No menosprecien, hermanos, el medio de gracia que es la iglesia local. Pues tal vez no te gusta esta parte. Dices, no, pero yo puedo enseñar a otros en mi casa. Yo puedo ayudar a personas en mi casa. No necesito la iglesia. Pero tal vez no. Pero la iglesia te necesita a ti. Y Dios ha establecido la iglesia como el medio por lo cual enseña a su pueblo. Entonces mi deseo para todos nosotros como iglesia, que no solamente digamos que creemos en sola escritura, sino que vivamos a la luz de esta verdad. Es mi deseo que nos sumerjamos en la palabra. Hermano, si lo hagamos, si cada cristiano aquí se sumergiera en la palabra, si cada cristiano aquí hiciera el compromiso de estar en la palabra cada día, no tendríamos tantos conflictos en nuestra iglesia local. Porque dos personas llenas de la palabra y así llenos del Espíritu Santo van a estar en el mismo sentir mucho más fácilmente que dos personas viviendo y actuando en su propia carne. Dos personas que no están pasando tiempo con Dios en su palabra. Algunos de ustedes a veces me preguntan, ¿por qué tantos problemas con mis hijos? ¿Por qué tantos problemas con la iglesia? ¿Por qué? Pues no sé. Precisamente porque no estoy en tu mente ni tu corazón. Pero la solución siempre es más tiempo con Dios. Dices, no tengo tiempo. Yo he predicado muchas veces de eso, ¿verdad? No tengo que repetirme. Tenemos todas las mismas 24 horas. No, pero mi trabajo. No, pero mi familia. No, pero nada es más importante que la palabra de Dios. Ni tu familia, ni tu trabajo, nada. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu trabajo, nada, absolutamente nada. Es más importante que la palabra de Dios. Hermanos, ¿creemos en sola escritura? Pues aprecio su silencio porque me dice que están meditando. Muy fácil decir que sí, somos reformados, creemos en eso. Qué bueno. Yo quiero que vivamos a la luz de sola la escritura. Vamos a orar. Padre, te pedimos que uses tu palabra como prometes aquí para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Pues lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, Señor. Te pedimos por aquellos aquí que no son cristianos.
Aquellos aquí que todavía están dependiendo de sus buenas obras y piensan que son buenas personas, Señor, por favor, rompe sus corazones. Para que entiendan que te necesitan a ti. Te pedimos que cada persona aquí pueda leer las Escrituras y entender su necesidad de la salvación. Señor, para nosotros que somos cristianos, te pedimos que nos ayudes a pasar mucho tiempo contigo. Y si al principio puedes sentir como deber, pero lo que estamos pidiendo es que tengamos gozo, que nos regocijemos en pasar más tiempo contigo. Pero también reconocemos que somos personas muy duras. Nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestros hábitos. Te pedimos entonces, Señor, por disciplina al principio, para hacerlo, para formar hábitos, de dejar de quejarnos tanto de los problemas y echar la culpa a otras personas cuando el problema es que no te conocemos como deberíamos. El problema es que no nos estamos alimentando y por eso estamos muriendo espiritualmente. Damos gracias que no podemos morir espiritualmente porque Cristo nos ha dado la vida eterna, pero en esta vida cotidiana estamos muriendo por hambre. Por hambre de ti y tu palabra. Convéncenos, Señor. Convence a esta iglesia, porque no estamos bien. Externamente sí, pero internamente tú sabes lo que está pasando, Señor, te necesitamos. Te pedimos que mientras estudiamos esas 5 solas, que pueden llegar a ser no solamente cosas históricas en la mente y el grito de ser reformado, sino que pueden ser la verdad y que pueden cambiarnos. Que en verdad podamos vivir solamente por las Escrituras. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.